Sale. Vamos a continuar con el constructivismo sociocultural de Vygotsky. Eh, ¿Cómo explicarlo? El constructivismo sociocultural que plantea un teórico bielorruso, Vygotsky precisamente, es una teoría muy interesante, constructivista también, pero plantea una dimensión diferente a la que otros constructivismos han planteado respecto al proceso de aprendizaje. De hecho, es un intento de explicar el proceso de aprender y el desarrollo psicológico del individuo, teniendo en cuenta y sobre todo enfocándose en sus condiciones sociales, culturales, económicas, políticas, cómo influye el contexto sociocultural en la manera como un individuo aprende, cómo influye o cómo puede facilitar el contexto sociocultural el aprendizaje de determinados contenidos para el individuo o el desarrollo de toda su personalidad, ¿no? Para Vygotsky precisamente el desarrollo no es simplemente un aprendizaje pasivo de las prácticas culturales de la sociedad en las que se nace, sino que realmente el individuo al desarrollarse no solo aprende, sino que participa activamente de esas prácticas culturales que rigen su sociedad, ¿no? Eh, es muy importante para el constructivismo sociocultural la noción de mediador o de artefacto, en este caso de mediador semiótico o de artefacto que provee la cultura al aprendiz que quiere aprender, evidentemente. Me refiero a hay una serie de elementos que la cultura provee al individuo para que éste pueda aprender. Uh-huh. Desde qué quieren ustedes un caso específico. Digamos, esto ya lo llevamos un poquito fuera del tema, pero a un concepto llamado aparatos ideológicos del Estado, propuesto por un teórico llamado Althusser. A lo mejor que un niño juegue con muñecas y de repente la familia le diga, no está bien que un niño juegue con muñecas, tienes que jugar con carros. Eso es una práctica cultural de la cual está participando activamente el niño. Si la sufre, es un conflicto entre el niño y la familia el que le está enseñando una práctica cultural, y a su vez ese tipo de rituales pueden considerarse como un artefacto que le está dando la familia para que el individuo aprenda algo específico, que en este caso sería los niños no deben jugar con muñecas, ¿no? Básicamente se pueden dar cuenta de que el aprendizaje sí está fuertemente influido por contexto sociocultural, por la familia, por la escuela. Ustedes aprenden y su aprendizaje está fuertemente influido por lo que ocurre fuera de ustedes, en su economía, la economía de su país, la política de su país, la familia en la que nacieron, la escuela en que crecieron, sus interacciones con los individuos, ¿no? Dependiendo de eso, la experiencia escolar puede ser desagradable o puede ser muy agradable, o pueden aprender más o pueden aprender menos, ¿no? Las matemáticas se pueden aprender muy bien si les toca un maestro a lo mejor muy agradable, con dinámicas activas y demás, o muy aburridas si les toca a lo mejor un maestro expositivo, que solo le gusta hablar y hablar y hablar, o ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, el contexto sociocultural, claro que tiene una participación activa, una participación muy fuerte, una influencia muy fuerte en la manera como el individuo aprende. Estos mediadores socioculturales, estos artefactos socioculturales que, que la cultura da al individuo o que la sociedad da al individuo para que pueda aprender, pueden contribuir a potenciar el aprendizaje también. Por supuesto que se pueden utilizar para potenciar el aprendizaje, como es el caso de las tecnologías de información y comunicación, que se pueden utilizar y para potenciar el aprendizaje, para permitirle a un individuo que a lo mejor nunca ha conocido China conocer alguna práctica cultural en China, y al mismo tiempo también pueden ralentizarlo, pueden entorpecer su aprendizaje, ¿no? Como es el caso de distraerse constantemente por horas en redes sociales, en Facebook, con videos que a lo mejor no aportan contenidos que quizás nos permitan desarrollarnos como individuos, ¿no? El caso es que estos mediadores semióticos pueden potenciar la actividad cognitiva del individuo, según Vygotsky. Eh,
Una peculiaridad o algo importante que contempla el constructivismo sociocultural es precisamente que la cultura existe antes que el individuo. El individuo nació después, el individuo nace y la cultura ya está ahí, su sociedad ya está ahí. Eso quiere decir que el individuo de algún modo al llegar, aunque no puede decidir lo que va a encontrar a la hora de nacer, sí puede apropiarse de la cultura que ya existía antes que él y también puede modificarla. También puede modificarla, puede cambiarla, dependiendo de muchos factores, pero por supuesto como miembro de una sociedad y de una serie de prácticas culturales, pues puede participar activamente en ellas, cambiándolas también, ¿no? Eh, es decir, el conocimiento desde la perspectiva del constructivismo sociocultural es una co-construcción, es decir, no es una construcción que el docente le permita hacer al estudiante o que el estudiante haga en solitario, sino que el estudiante, el enseñante, sus compañeros de clase, los directivos, la familia, todos participan conjuntamente para construir el conocimiento. El aprendiz es el centro, si ustedes quieren, del proceso de aprendizaje, pero participa con otros para construir su propio conocimiento. No puede ser un descubridor en solitario, como diría Piaget, ¿no? En otras palabras, y resumido, pues el aprendizaje es una actividad social, es una actividad cultural, ¿no? Eso es una gran aportación del constructivismo sociocultural, que ya se enfoca en estos aspectos que otros cognitivismos, o bueno, que otros constructivismos como el cognitivo, que agrupa Ausubel, la teoría de los esquemas, la teoría del aprendizaje estratégico, no contemplan, no suelen mencionar el factor sociedad, el factor historia, por ejemplo. Eh, el docente es muy importante, claro que sí, el docente guía, pero no puede determinar totalmente si el individuo va a aprender o no, si el aprendiz va a aprender o no. Entonces es muy importante. ¿Y cómo se da este proceso de enseñanza y aprendizaje? Pues a través de la interacción, ¿no? Hay un discurso educativo y ese discurso educativo va a poner en relación al maestro con sus aprendices y va a dar las condiciones adecuadas o inadecuadas para que se dé el aprendizaje, ¿no? ¿Qué aportaciones hizo el constructivismo sociocultural de Vygotsky a la discusión constructivista? Bueno, se aborda, es lo fundamental, se aborda la dimensión social del aprendizaje, ¿no? Otros constructivismos no se preocupan tanto por esta dimensión externa al individuo que lo influye fuertemente. El constructivismo sociocultural se preocupa bastante por las condiciones históricas en las cuales se da el aprendizaje, que por supuesto influyen estrechamente, fuertemente en lo que ocurre en el proceso de aprendizaje, ¿no? Eh, Importa la mediación semiótica en el proceso de aprendizaje, es decir, se pueden utilizar herramientas, la cultura puede proveer de herramientas importantísimas para potenciar el aprendizaje de los aprendices, de los individuos que están asimilando un contenido específico, ¿no? Además de esto, el contexto cultural pues se ve como un factor determinante para el proceso de enseñanza-aprendizaje y para detonar esa actividad psicológica cognitiva del individuo, ¿no? Rápidamente, una vez abordado esto, voy a hablar muy brevemente porque no es de gran interés para mí al menos, tocar dos constructivismos más. El constructivismo radical es el primero del que vamos a hablar y que, como su nombre dice, pues es un constructivismo cuyas ideas originales de Piaget fueron llevadas al extremo, ¿no? El constructivismo radical plantea, primero hay que decir que fue propuesto en los años 90 por von Glaserfeld. Este plantea que tanto la mente como la realidad es construida. Es decir, es imposible, estamos regresando a un idealismo muy abstracto, ¿no? Es decir, no es posible conocer ningún objeto porque todo es construido por la mente humana. Hasta la mente humana es una construcción. Y si la mente humana es una construcción, esto tiene implicaciones en las prácticas educativas, ¿no? Porque el constructivismo radical niega la posibilidad de
Niega, por ejemplo, la validez de los contenidos curriculares en un programa de estudios. ¿Qué se le enseña a un estudiante? Entonces, los contenidos curriculares no necesariamente son válidos para todos los individuos. Son estructuras a lo mejor que determinan ciertos grupos de poder. Y en ese sentido, pues las implicaciones educativas que tendría el constructivismo radical son, por ejemplo, que hay que dejar al estudiante tener sus propias experiencias de aprendizaje. Ustedes analicen, ¿o será conveniente o muy conveniente hacer esto? Es decir, dejar que el estudiante aprenda sin saber qué es lo que se está aprendiendo y sin saber si estos aprendizajes son válidos o adecuados para que se desenvuelva el individuo en sociedad y demás. Esa es una pregunta interesante que plantea esta teoría de von Glaserfeld, ¿no? Eh, y la última teoría que vamos a abordar es el constructivista, es el construccionismo social. El construccionismo social implica que, o bueno, afirma que la realidad también es construida, es subjetiva, es relativa, pero es producto de un consenso social llevado a través del lenguaje. El lenguaje es el que permite la construcción de la realidad. Es decir, si un estudiante quiere aprender algo, pues tiene que aprender a manejar su discurso, los conceptos, el lenguaje que utiliza tal ciencia, ¿no? Y también se le suele criticar ese tipo de cosas. El lenguaje plantea también un relativismo que muchas veces no es conveniente para las prácticas educativas en ciertos casos. Obviamente el lenguaje es fundamental como mediador semiótico, pero tampoco se puede hablar de que la realidad sea relativa completamente y condicionada por lo que diga el lenguaje, ¿no? Vamos a dejarlo aquí y espero que ya el último sea el video conclusivo de este tema.